Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Esto es una continuación del anterior. Nos quedamos con la caracterización de las prácticas, de lo que podemos entender por práctica, ¿sí? Dijimos que podemos entender por práctica, o mejor dicho, rectifico, que podemos caracterizar la práctica en términos de Sergio F. Martínez y Xiang Huang como un complejo de actividades y, por lo tanto, de normas, reglas, valores y estándares y tecnología, esto último entre paréntesis, que tienen una estructura estable con la capacidad de reproducirse, con variantes, esto entre paréntesis, a través de diferentes procesos de aprendizaje. Expliqué que podemos entender como ese complejo de actividades, desde mi punto de vista, como actividades de diversos tipos que interactúan y se integran en un conjunto. Hablamos del razonamiento, que es una habilidad o capacidad de hacer inferencias, nos dicen estos filósofos, y que caracterizan en cierto modo las prácticas desde las tradiciones de investigación de Larry Lau, pero no nos vamos a meter ahí. Lo que interesa es la forma en que caracterizaron la práctica o este término de práctica para traerlo nosotros a nuestro trabajo como abogados. En lo que interesa respecto a las normas o valores, estos podemos entenderlos como una estructura o regulaciones del tipo empírica o cognitiva que en cierto ámbito se manejan. Por ejemplo, nosotros como abogados. Puede ser en el cómo debe hacerse cierto tipo de investigación. En nuestro caso, pues una investigación complementaria, ¿verdad? No tanto desde la teoría del caso, sino yendo un poco más allá. O sea, yendo un poco más por ejemplo, a cómo identificar testigos, cómo entrevistarlos, cómo crear un argumento. A eso se refiere con normatividades, es decir, en cierto modo, algunos criterios, ¿sí? Criterios, pero que requieren ser aceptados, generalmente. Ahora, por norma no vamos a entender en su sentido jurídico, ¿ok? Vamos a continuar. Esto en cuanto a las normas. Por otro lado, estos filósofos nos proponen 5 clases de recursos que componen una práctica, y los cito textualmente. Número 1. Habilidades y, más en general, capacidades humanas que pueden dirigirse al aprendizaje de diferentes tipos de prácticas. 2. Estructuras cognitivas propias de los seres humanos que subyacen en las habilidades y capacidades que entran en el aprendizaje y mantenimiento de los estándares de una práctica. 3. Materiales que median la integración de capacidades y estructuras cognitivas a través de un proceso de aprendizaje. 4. Diferentes valores y normas que cumplen un papel en la estabilización y en la integración de la práctica en un contexto normativo más amplio. 5. Los fines de la práctica que no son otra cosa que una manera coherente y sucinta de expresar la estructura normativa de la práctica como un todo, y que por lo tanto permiten identificar aquellos elementos de la práctica que,
respecto de sus fines requieran modificación o cambio sin que por ello la práctica pierda su identidad. Estos son los cinco recursos que nos proponen estos autores. A ver, algo importante aquí es el tema de fines, recursos y normas. El tema de las normas ya quedó establecido. Los recursos y fines no. Veamos. Cuando tú haces algo relacionado con la defensa penal, buscas un fin, lograr algo. El cómo lo vas a lograr representa aquí los recursos, ya sean teóricos, jurídicos o materiales. La idea principal de los autores y cuya aplicación viene al caso es que las prácticas tienen una estructura recursiva. Es decir, esas normas que nos dicen cómo podemos llevar a cabo algo y qué elementos podemos utilizar o modificar. Tomo el ejemplo de los autores para explicar esto. Un fin puede ser el diseño de un avión más rápido. Una práctica se desarrolla con ese fin en los laboratorios de pruebas con túneles de viento en cierto lugar. Ahí entran en juego objetivos, los cuales son esos elementos o normas que nos dicen cómo llevar a cabo ese fin desde la práctica. Elementos que pueden ser cambiantes. Todo esto último es mío. O sea, el tema de fines y recursos va encaminado a las normas o elementos que podemos utilizar para lograr ese fin, no en el sentido maquiavélico, ¿ok? Ojo, no te confundas aquí. Estamos hablando de una cuestión de filosofía de la ciencia, ¿sí? Tú tienes un fin, o sea, el que sea, defender a una persona. No, vamos un poco más allá. Tienes un fin, posiblemente probar una teoría, posiblemente extraer información de tal o cual perito, situación. Eso te va a llevar a ti una práctica, te va a llevar un complejo de actividades, un conjunto de actividades unidas, ¿sí? Para eso tienes que identificar qué elementos puedes utilizar desde por ejemplo, alguna teoría, algún aparato, ¿sí? A eso se refiere, en términos muy simples. El aspecto cognitivo tiene que ver con el dominio de la práctica, es decir, el dominio de esa actividad compleja. Aquí en la abogacía se adolece de un tanto de ello. Mucho se habla de métodos, pero poco de su práctica. Mucho de razonar, pero poco de cómo hacerlo. Mucho se habla de las nulidades, poco de cómo lograrlas y los que lo logran, pues a veces no anexan evidencia empírica que respalde la aplicación de alguna metodología que proponen o que incluso venden en libros. Esto que acabo de decir está implícito en ese aspecto normativo de la práctica. Entonces, cuando te digan que te falta práctica, puede ser que te falta desarrollar alguna capacidad cognitiva dentro del contexto de la práctica, es decir, dominar cierta teoría, método, manejo conceptual, construcción argumentativa, etc. Con esto que he dicho, se abarcan los 5 puntos de los filósofos ya señalados. Te soy franco, vas a requerir escuchar unas 2 o 3 veces este podcast y realmente ponerte a reflexionar lo que sabes, haces, dices y piensas. Y recuerda que en este podcast seguimos en cierto grado la postura de Paul Feyerabend y esa idea de que aquí de que todo vale, ¿sí? En la generación de conocimiento todo vale. Entonces, las 5 clases de recursos que nos proponen estos filósofos ya los abarcamos, nada más que necesitas escuchar posiblemente otra vez más, ¿sí? Ya abarcamos las habilidades, las estructuras cognitivas, los materiales entre la integración de capacidades y estructuras cognitivas, diferentes valores y normas, los fines de la práctica. Esto lo abarcamos con estas explicaciones, ¿sí? Esos materiales posiblemente, si te queda duda, velos como la forma de ligar esa capacidad o estructura cognitiva con lo que buscas lograr, ¿sí? Con el fin propuesto, con los objetivos que te sirven como esa guía, ¿sí? Para aplicar esos materiales teóricos, empíricos, conceptuales, ¿sí? Los valores, pues como esos criterios generalmente aceptados, que eso se ven en la práctica, entre nosotros los abogados lo vemos, ¿sí? Sabemos
posiblemente a veces qué ideas teóricas son útiles y cuáles no, que a veces se hagan o nos hagamos tontos en cierto grado para X fin es otra cosa. Entonces, los fines son una manera coherente de expresar la estructura normativa de la práctica como un todo. Es decir, cómo ves tú esos criterios, los elementos que utilizas, tu estructura cognitiva para llegar a lo que quieres, al fin, eso que buscas lograr. Reflexiónalo. Literalmente este podcast es de los que he disfrutado grabando. Se me fueron rápido varias horas analizando esto para resumirlo en alrededor de 20 minutos en 2 podcasts. Busca este libro, te lo recomiendo muchísimo y nos seguimos escuchando en los siguientes podcasts. Dale like a la página de Facebook. Si quieres hacer algún comentario, pues aquí te espero por Anchor, un mensaje de voz o en Facebook. Soy Andrés Sarellano. Cuídate y mucho éxito.